Les habla Bel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma. Episodio 39, El Estado de la Unión 320 a.C. Esta es nuestra tercera vez de un episodio del Estado de la Unión y tal como lo dije en nuestro episodio 13, en este momento ya tenemos muchas de las normas, estilos y otros precedentes bien establecidos para este tipo de eventos. Nos encontramos en el año 320 a.C., justo después de la vergonzosa derrota de las legiones de Roma en las ya famosas Orcas Caudinas. Así que durante este episodio vamos a dividir nuestro tiempo en tres secciones, a saber: 1. Vamos a ver qué le pasó a esas tropas en camino a Roma y cuáles fueron los siguientes eventos antes del cierre de ese año. 2. Vamos a dar nuestro típico vuelo de águila alrededor del mundo de Roma, tal como lo hicimos en nuestro episodio 13 y 26. Y 3. Vamos a hacer un rápido repaso de la gente que gobernó los destinos de Roma entre los años 390 y 320 a.C., igual como lo hicimos la última vez. Y como siempre, durante este episodio no tenemos nuestro segmento de la palabra de la semana, así que eso va a quedar para nuestro episodio que viene. Bueno, empezamos ya. Cuando las tropas romanas se fueron caminando de las Orcas, ellos utilizaron el camino que pasaba cerca de Capua, pero, tal como lo dije durante nuestro episodio pasado, a nadie se le ocurrió ir a Capua o entrar a la ciudad y pedir ayuda a la gente de Capua. Era demasiada vergüenza y los romanos no sabían cómo los recibirían porque la gente de Capua, digamos que no eran muy famosos por su hospitalidad y honestidad. Pero cuando noticias de lo que pasó llegaron a Capua, la gente de la ciudad salió de la ciudad a buscarlos. Trajeron comida, agua, ropas y hasta armas para que los soldados se sintieran más en su propio elemento. El ejército de Capua, que no estaba compuesto de romanos, hasta les obsequió su propio estandarte o escudo de armas para que puedan caminar hacia Roma con la frente bien alta. Sin embargo, según algunos historiadores, todos esos actos no lograron apaciguar la vergüenza que los romanos sentían y al día siguiente los nobles de Capua acompañaron a los romanos hasta el camino hacia Roma. Uno de los nobles más distinguidos de Capua, un hombre llamado Ofilio Calavio, hasta los acompañó hasta el mismo Senado de Roma, donde utilizó su influencia para dirigirse al Senado romano una vez que los senadores se habían reunido para recibir el reporte de la derrota. Oiremos mucho más de la familia de los Calavios durante nuestro podcast, porque uno de los descendientes de Ofilio Calavio fue el responsable del incendio de Roma del año 211 a.C. Pero como ven, estamos lejos de eso aún. Este señor Ofilio dijo lo siguiente cuando los senadores de Roma abrieron sesión para oír lo que pasó en las Orcas Caudinas. La verdad está muy lejos de lo que parece. Ese silencio obstinado, esos ojos fijos en el suelo, esos oídos sordos a toda consolación, esa vergüenza, esa manera de esconderse de la luz, son todas las indicaciones de un resentimiento terrible que fermenta en sus corazones de los legionarios que pasaron por ese evento. Habrá venganza. O yo no sé nada del carácter romano, o el silencio que ven aquí pronto será causa de gritos y gemidos samnitas de angustia. Recuerden mis palabras, oh senadores. El recuerdo de la capitulación de las Orcas Caudinas será mucho más amargo para los samnitas que para los romanos. Pero Roma seguía sintiendo vergüenza. Hasta los senadores mismos se negaron a tratar leyes y edictos de la forma habitual y solamente se reunían cuando las circunstancias verdaderamente los obligaban a eso. El año siguiente, es decir, en nuestro año 320 a.C., el Senado falló 2 veces en la elección de los cónsules para ese año. Primero, eligieron a 2 cónsules que fueron proclamados mal elegidos por los arúspices de Roma, y luego eligieron a otros 2 hombres que se encontraron en la meta, políticamente hablando, de mucha gente poderosa de Roma. Hasta hubo un interregno entre estos segundos 2 hombres y la tercera elección, pero cuando al final el Senado eligió a Publio Filo y a Papirio Cursor, este último por segunda vez, todo el mundo estuvo de acuerdo. Roma en ese momento no tenía a nadie que fuese mejor. Durante la primera asamblea de los senadores bajo el mando de Publio, este inmediatamente mandó a llamar a Espurio Postumio para que hable de los eventos.
Según anotaciones históricas, Espurio Postumio dijo más o menos esto: Cónsules, estoy muy consciente de que he sido llamado a hablar en primer lugar no porque soy el primero en honor, sino porque soy el principal en desgracia y no tengo la posición de un senador, sino de un hombre en su juicio que tiene que cumplir con el cargo no solo de una guerra fracasada, sino de una paz humillante. Ya que, sin embargo, usted no ha introducido la cuestión de nuestra culpa o el castigo, no voy a entrar en una defensa de mí mismo aquí. Diré en pocas palabras lo que pienso acerca de la pregunta que tenemos ante nosotros y vosotros podréis juzgarme a mí y a mis legiones. Esta promesa que tuvimos que hacer frente a los samnitas, sin embargo, no fue hecha por la orden del pueblo romano y por lo tanto el pueblo romano no está atado por ella, ni es nada debido a los samnitas bajo sus términos más allá de nuestras propias personas. Seamos entregados a los sacerdotes fetiales, despojados y atados. Liberemos a la gente de sus obligaciones religiosas si es que las hemos involucrado en alguna, de tal modo que podamos reanudar la guerra en contra de Samnia sin infringir leyes divinas y juramentos dados. Yo, Espurio Postumio Albino, y mi co-comandante Tito Venturio Calvino estamos dispuestos a dar nuestras cabezas por haber aceptado pasar bajo el yugo, encadenados y desnudos. Y que sea de acuerdo con vuestra voluntad que las legiones de Roma, bajo 2 cónsules frescos, marchen en contra de los samnitas. Estas son mis palabras. El Senado se derritió con el speech de Postumio y, lejos de castigarlo, le aplaudieron de pie. Pero un poco más tarde, un tribuno plebeyo llamado Lucio Livio, no creo que haya tenido parentesco alguno con Tito Livio, no estaba de acuerdo con las palabras de Postumio. Él decía que el pueblo de Roma no se veía liberado del juramento dado por las legiones de Roma en las horcas caudinas, a menos que los samnitas fuesen puestos otra vez en la misma posición ventajosa que tenían cuando habían atrapado a los soldados. También decía que el pueblo de Roma no estaba ligado a esos juramentos porque los samnitas mismos no pudieron aprovecharlas. ¿Por qué los samnitas, en su infinita astucia y en la ventaja del momento, no obligaron a Postumio y a Venturio a que Roma enviase sacerdotes fetiales y que estos sacerdotes ratifiquen la rendición de Roma misma? Y digo, de toda Roma. A esto Postumio respondió: No niego, oh senadores, que donde las palabras prometidas de los hombres se sostienen para poseer una fuerza obligatoria, solamente segunda a las sanciones de la religión, entonces tales compromisos como hemos dado son tan sagrados como tratados formales. Pero sí digo que sin el orden expreso del pueblo no se puede ratificar nada que pueda obligar a la gente. ¿Qué hubiese sucedido si los samnitas hubiesen requerido que abramos las puertas de nuestra ciudad misma? ¿Mi juramento valdría? Mi opinión es, oh senadores, que nosotros, los legionarios de Roma, hicimos un grave error cuando caímos en la trampa puesta por los samnitas, y que los samnitas, por su lado, malgastaron una clara oportunidad de victoria total cuando la tenían. Y con eso, Roma actuó de la forma siguiente. Los 2 cónsules, es decir, Postumio y Venturio, fueron enviados a Samnia a darle las noticias de sus decisiones a Cayo Poncio, y aquí es donde vamos a dejar esto hasta nuestro episodio próximo. Y ahora vayamos a la parte donde nuestra águila toma vuelo desde Roma y vuela hacia el norte de Italia primero y luego da una gigantesca vuelta al mar Mediterráneo en el sentido del reloj. El mapa de Italia cambió esta vez más que cualquier otra vez en la historia de Italia misma. Donde etruscos, latinos, volscos, griegos, samnitas y tantos otros pueblos hacían que Italia se parecía a un tablero de ajedrez, en nuestro año 320 a.C. había 3 colores muy definidos en el mapa. La parte de Italia que pertenecía a Roma, la parte de Italia que pertenecía a las colonias griegas en el sur, encabezadas por Tarento, y la parte al norte de Italia, donde los etruscos todavía tenían sus territorios de costa a costa. Al norte de eso, sí existía otra cuarta parte, la que se situaba alrededor del valle del río Po, donde los galos estaban fuertemente asentados por ahora. No voy a hablar más del tema de Italia porque, nuestro podcast entero es acerca de eso, así que vayamos a la región de los Alpes, al norte de Italia, y de ahí a los ilirios, que ahora sí estaban mucho más organizados en tribus y pequeños asentamientos que siglos antes. Los Alpes. Los galos que vivían en el valle del río Po y cuyo epicentro luego sería la futura ciudad de Mediolano,
el Milano de hoy, nos va a acompañar a través de nuestro cuento hasta el más último de nuestros episodios, porque a esa hora ya casi no estaremos hablando de Roma como la ciudad misma, sino de Constantinopla y Milano. Estos galos, al igual que muchos otros pueblos que estaban diariamente en contacto con los romanos, o que al menos sabían de ellos, avanzaron muchísimo durante el último medio siglo, y ellos formarán parte de un bloque de guerra muy pronto, cuando Roma se va a tener que enfrentar a casi todos los pueblos de Italia al mismo tiempo. Estoy hablando de la tercera y última guerra samnita, y es cuando tanto los etruscos como los galos del río Po deciden entrar en la arena y darle una mano a cualquiera que estaba en contra de Roma. Eso va a estar buenísimo. Iliria. Los ilirios, apretados entre los galos del norte de Italia al norte y el reino de Epiro y Macedonia al sur, también avanzaron durante los últimos 50 años. Construcción de barcos, piratería y sobre todo la venta y préstamo de mercenarios sintieron gran progreso, y yo pienso que no fue por casualidad que esa región del Mediterráneo cayó bajo el poder de Roma antes que muchas otras provincias del Imperio Romano. Iliria será conquistada y anexada a Roma en el año 168 a.C., pero los romanos ejercían influencia en la zona mucho antes de eso. Antes de dejar el tema de Iliria, quiero mencionar que un tal Cleito, rey de los Dardanios, era el rey de esas tierras durante este año. De Cleito sabemos que organizó una revuelta en contra de Alejandro Magno en el 335 a.C., pero fue vencido por Alejandro en la batalla de Pelión. Cleito logró escapar, y debido al hecho de que de repente otras ciudades se rebelaron en contra de Alejandro, este no tuvo tiempo de perseguir a Cleito y matarlo. Más tarde, sin embargo, Cleito se convirtió en un amigo de Alejandro y hasta envió tropas para apoyar la invasión de Persia. Epiro. De Epiro vamos a hablar mucho más cuando Pirro de Epiro inicie las guerras píricas, una de las guerras más brutales que Roma tuvo antes de las guerras púnicas. Lo único que sí necesito mencionar es que en esta parte de nuestro cuento, la línea que separa y define a los griegos de los macedonios y a la gente del Epiro era muy fina. Muchas veces, tanto los macedonios como los epirotas se veían a sí mismos como griegos, y muchas veces los griegos aceptaban ese hecho, pero otras veces se les reían en la cara. Bueno, rapidito, vamos al sur. Grecia, Macedonia y el ex imperio persa. Obviamente, esta es la primera vez que podemos meter tanto abarque geográfico en una sola bolsa, y estoy seguro que nuestro próximo Estado de la Unión no podré darme el lujo de unir los destinos de Grecia, Macedonia, Egipto, Persia, Mesopotamia, Siria, Palestina y Anatolia bajo un solo título. Veamos. La muerte de Alejandro Magno, el 10 de junio del año 323 a.C., fue tan repentina para la época que cuando noticias de su fallecimiento llegaron a Grecia, primeramente no fueron creídas. Alejandro no tenía ningún hijo legítimo que pudiese tomar el trono a su muerte, y su único posible heredero, Alejandro IV, el hijo de Roxana, no había nacido aún. Gente dice que cuando Alejandro estaba a punto de morir, fue preguntado a quién le daría todo su imperio, a lo cual Alejandro respondió: «Toi kratis toi», al más fuerte. Otra teoría es que los que estaban reunidos alrededor de su lecho mortal mal interpretaron esas palabras a propósito, y que en verdad Alejandro había dicho «toi krateroi», o sea, a Crateros, el general que en aquel momento se estaba dirigiendo a Macedonia al mando de la mayor parte de las tropas de Alejandro. Pero Plutarco y otros historiadores dicen que Alejandro no podía hablar ya por días, y que todo eso es un cuento apócrifo. Dodoro nos ofrece la historia más creíble, que dice que Alejandro le dio su anillo a Pérdicas, un guardaespaldas suyo, nominándolo como sucesor de esa manera. Sea como sea, Pérdicas no trató de obtener el trono, y en lugar de ello indicó que el heredero sería el hijo de Roxana, si nace varón, y que ese bebé tendría a Crateros, a Leonato, a Antípater y a él mismo como sus guardianes hasta que crezca y sea capaz de regir por sí mismo. Obviamente ese plan fue rechazado y Pérdicas fue asesinado 2 años más tarde. La unidad de Macedonia se derrumbó y 40 años de guerra estallaron entre los tal llamados sucesores, también conocidos como los diádocos. Al final de ese periodo, 4 bloques claros emergieron, y por un tiempo esos bloques mantuvieron cierta estabilidad. Egipto fue para los ptolemaicos, Mesopotamia fue a los seleucidas,
Anatolia fue a los Atálidas, no sé si estoy pronunciando esto correctamente, y finalmente Macedonia fue a Antígonas. Yo puse un mapa en el sitio web, uno en inglés y uno en castellano, con las 4 partes en las que la torta de Alejandro se repartió, y obviamente el pedazo más grande fue para los seleucidas, geográficamente hablando. A medida que pasa el tiempo, veremos qué pasa con cada una de esas 4 particiones, pero por ahora quiero que sepan que en este momento estamos en los primeros 3 años de esos 40 años tumultuosos de luchas internas entre los tal llamados diádocos. Es posible que nuestro próximo estado de la Unión nos alcance y todavía estamos que esas 4 partes no se han reconciliado, estabilizado o dividido formalmente. Los que saben de historia obviamente saben qué pasó con cada una de esas partes, pero por ahora estamos en el medio de las luchas entre los diádocos. Y dicho sea de paso, durante esos 40 años, tanto Alejandro IV como Filipo III, el medio hermano de Alejandro Magno, que había nacido incapacitado, fueron asesinados. Y como otro dato al lado, en este mismo año, la ciudad de Alejandría, en el delta del río Nilo, se convierte en la ciudad más populosa del mundo, pasando a Babilonia. El faro de Alejandría, el cual he incluido aquí en nuestra portada de hoy, no existía aún, pero pronto su construcción comenzará. Todos sabemos que ese faro se convertirá en una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y cuando ese faro comience a iluminar la bahía de Alejandría, voy a darles muchos detalles de eso porque la construcción de ese faro es otro cuento fascinante. Y ahora vayamos a Cartago. Cartago, al igual que otras regiones con las que Roma está a punto de tener lío, pero aún no lo tiene, vamos a hablar toneladas en nuestro podcast. Pero sí quiero decir que Cartago sufría de una obsesión durante la generación de este episodio en nuestro cuento, el cuento de Roma. Sicilia en este momento se había convertido en una obsesión para Cartago. Durante los próximos 50 años, las fuerzas cartagineses y griegas se dedicaron a una serie constante de escaramuzas. Alrededor del año 340 a.C., Cartago había sido empujada por completo a la esquina suroeste de la isla y una paz inquieta reinó sobre la isla. Bueno, ahí lo tenemos. El imperio cartaginés sí tenía muchas partes de la actual España, y aquí quisiera dar una lista de las ciudades que adornaban la costa de la futura provincia romana llamada Hispania. Primero, voy a listar las ciudades de origen fenicio y van desde el Atlántico hasta casi el río Ebro: Gadir, Malaca, Abdera, Baria o Baría, Cartago Nova, Agraleuque y Ebuso en las Islas Baleares. También tenemos a Emporión y a Rode, más al norte, casi al límite entre las actuales Francia y España. Esas 2 colonias fueron fundadas por los griegos. Ahora, mantengan en cuenta que esas ciudades ya estaban establecidas en Iberia antes de la conquista de la región por el imperio cartaginense. Cuando eso suceda, dentro de unos 20 añitos más, muchas otras ciudades formarán parte de esta lista. Bueno, vamos a India. Esta vez es necesario incluir a India como un protagonista principal, fundamentalmente por las conquistas de Alejandro. Este año y el año anterior, es decir, el 321 a.C., vieron el fin de una dinastía india llamada Nanda. Esa dinastía solo duró unos 100 años y fue seguida por otra dinastía llamada la dinastía Magadha. Tanto los Nandas como los Magadas, ahora ya habiendo visto y oído de las campañas de Alejandro, ansiaron expandir el territorio de la India, y según Plutarco, la dinastía Magadha formó un ejército en el año 320, a saber, 200.000 tropas de infantería, 20.000 tropas de caballería, 2.000 carros de guerra y 3.000 elefantes de guerra. Como pueden ver, India crecía a pasos agigantados y siempre tuvo mucha gente. Dhanananda, el último rey de los Nandas, fue asesinado en el año 321 a.C. y eso significaba una sola cosa: la era Maurya comenzó. Como habrán visto, hemos salteado varias de las regiones usuales, tales como Galia, las Islas Británicas, Germania y hasta Córcega y Cerdeña. Esto se debe en parte a que quiero traerle un episodio de Navidad a tiempo para finalmente poder cerrar este año, digo el año 2017, no el 320 a.C., con más de 40 episodios bajo el cinturón. Y al igual que el viejo Marco, el cinturero, me siento feliz y bendecido de haber llegado a donde llegué, pero eso no hubiese sido posible sin el apoyo de todos vosotros.
Ahora vamos a la lista de personas que gobernaron Roma entre el 390 y el 320 a.C. En el 390 tenemos a Quincio Fabio Ambusto, el padre de aquellos 3 hijos que hicieron un lío tremendo en frente a los galos y en frente a Breno. Estoy seguro que se acuerdan de eso. Ahora, 389 a.C. Manlio Capitolino, el hombre que terminó siendo arrojado por la roca Tarpeya. 388, Lucio Julio Julo. 384, Camilo otra vez, es su 4ª vez. 383, Aulo Manlio Capitolino, el hermano del desdichado Marco Manlio Capitolino. 381, Furio Camilo otra vez. 378, Servio Sulpicio Pretextato. Fue el que se casó con la hija de Fabio Ambusto y que tomó parte en la inauguración del primer cónsul de origen plebeyo. Volverá a regir como tribuno consular en el 368 a.C. 365. Lucio Genucio Avenitense falleció en una batalla en contra de los hernicios o hérnicos después de su segundo consulado en el 362. 358. Fabio Ambusto, de él se acuerdan, ¿verdad? Ese no fue un cónsul sino un dictador porque Roma temía un avance de los galos ese año. 357. Cayo Marcio Rutilo, famoso por ser el primer dictador de Roma de origen plebeyo. 355. Cayo Sulpicio Pético, otro de los nombres que no tuvimos tiempo de meter en nuestro cuento, pero que hubiese valido la pena. Tal vez algún día lo cuente como un flashback. 348. Marco Valerio Corvo, su primera vez. 346 y 343, otra vez Marco Valerio Corvo. 341, Lucio Emilio Mamercino, volverá a regir dentro de 4 años. Y como sabemos, en el 321, Postumio Albino y Venturio Calvino. Bueno, ahí lo tenemos, al igual que nuestro episodio 26, bueno, casi al igual. Pero, eso sí, al igual que la última vez que tuve que leer a todos esos tipos, me quedé sin leer más de la mitad de ellos porque realmente eran tantos. Mirándolo desde este punto de vista, no veo la hora de llegar a los emperadores, uno por cada generación. Por supuesto, a menos que nos encontremos en uno de esos años locos donde mataban como a media docena de pretendientes al trono y cuando había emperadores que duraban una semana. Bueno, antes de cerrar este episodio, quiero darle las gracias al señor Fabián Reyes de Chile por un mensaje muy cálido y una petición muy interesante. Quisiera responderle, señor Reyes, que este mismo podcast contendrá muchos elementos de la historia del cristianismo a medida que nos vayamos acercando a la era del Imperio Romano y por supuesto que voy a describir esos aspectos, es decir, la vida de los primeros verdaderos cristianos de la mejor manera que pueda. Personalmente no tengo tiempo de crear un podcast paralelo a este de la historia del cristianismo porque este podcast es solamente un hobby y yo no gano nada con esto. Costos de servidores, anuncios y tratamiento preferencial que yo recibo en iVoox u otros lugares es porque yo pago para ello con el solo propósito de poder difundir cómo la gente vivía en aquellos tiempos. Todos. Cristianos y politeístas, judíos, galos, griegos, romanos, todos. Adoradores del sol invicto y creyentes del dios Baal, perseguidos y perseguidores, todos. Sí, esto es una obra grande y sé que no voy a terminar con este podcast antes del 2022 o 2023, pero eso no es importante. Lo importante, lo único verdaderamente importante es que yo me dedique a escribir mis episodios de una manera fiel y objetiva en la parte de historia y emocionante y recordable en la parte de ficción. Ya. Con eso los dejo hasta el episodio que viene, un episodio especial llamado Episodio 40, Saturnalia y Navidad. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.